también con la capacidad de la informática, de los sistemas. Yo soy de la prehistoria, yo soy cavernícola. Contador, si usted tenía un impuesto a cargo del mes por 100,000 pesos y no tenía los 100,000 pesos para cubrirlos, y decía, bueno, debo 100, le pongo la autoridad ahí en el formato del banco, debo 100, pero nada más le voy a pagar 50, ¿lo podía hacer? Sí, se puede hacer. Porque en los periodos anteriores únicamente venía renglón de cantidad a pagar. Cantidad, ajá. Por eso digo, dije ejercicios anteriores, no los recientes. Usted ponía, debo 100, cantidad a pagar 50, ¿lo podía hacer? Entonces, ¿qué pasaba? Tenías que poner como valor de actos o actividades, por concepto de IVA, lo que ibas a pagar, no lo que habías tenido como impuesto a cargo. No había de otra. Si es bueno, es que me faltó para pagar la raya, entonces me voy a financiar. Entonces, como todos los empresarios, no lo digo peyorativamente, voy a agarrar parte del IVA, entonces nomás pago la mitad. No se podía. Entonces, ¿qué hacías? Bueno, pues en ese caso, pues prefiero pagar al trabajador que pagarle a Hacienda, porque pues, los trabajadores pues, me cierran el negocio, ¿no? Bueno, Hacienda también. Es lo mismo, pero para allá voy. Entonces, ¿qué sucedía? Llegaba la autoridad, hacía una revisión, pedía depósitos, pedía facturas, en su caso hacía compulsa, y dice, oye, no, si por este mes pagaste 50 y debiste haber pagado 100. Y dice, bueno, lo que pasa es que no tenía, sí, pero estás, es material y jurídicamente no, materialmente, o sea, o tecnológicamente hablando, a través por el instrumento y la forma de pago electrónica, era imposible señalarle a la autoridad cuánto es lo que se debía y señalarle que pagabas menos. Ah, no, pues vote una querella. ¿Por qué? Porque engañaste a la autoridad. Pues que no tenía dinero. Es un estado de necesidad, ¿no? En términos, ¿aquí hay penalistas? Ay. Bueno. A usted lo conozco, el de la corbata. ¿De dónde es? ¿Cuál es su nombre? Sí, usted. ¿Conmigo? ¿Sí? Mi nombre es José Luis Díaz de León. Ah. Lo conozco, no sé, pero de algún lugar. Sí, claro, en una iglesia, no, pero en un antro, no. ¿En qué me quedé? Me distrajo el Liceo 10 de León. Ah, que si había algún penalista. Bueno, no los hay, pero aquí, en este momento. Es un estado de necesidad. Si ustedes consultan el artículo 15 del Código Penal Federal, ahí se establecen las causas de exclusión del delito. Y dentro de ellas hay diversas fracciones, y una de ellas se dice que se considera una exclusión de responsabilidad aquella persona que obra al amparo de un estado de necesidad. Es decir, el estado de necesidad, desde el punto de vista de la dogmática penal, consiste en que cuando el sujeto activo del delito tiene que escoger entre dos bienes de diversa jerarquía y sacrifica el de menor jerarquía, incurre en un estado de necesidad, y lo cual convierte a su conducta en atípica, no en imputable. Se convierte en el estado de necesidad excluye la juridicidad, la antijuridicidad. El estado de necesidad disculpante, que es la no exigibilidad de conducta, donde excluye la culpabilidad y no se integra el delito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más importante para mí pagar mi trabajador que pagarle los 50 pesos de IVA Hacienda, para cualquiera, ¿no? Pues más, mi abuelita se me enfermó, ¿sí? Pues le pago al médico del hospital en lugar de pagarle a Hacienda. Es un estado de necesidad. Pero ¿saben ustedes
¿cuántos casos se han resuelto en el Poder Judicial o en la Procuraduría General de la República por un estado de necesidad, por un error del contribuyente? ¿Saben? Yo no conozco, y créanme que tengo aproximadamente 20 años dedicándome a esto, y yo no conozco un caso que hayan resuelto por error, por estado de necesidad, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque los delitos fiscales, si bien en principio, bueno, bien en principio, si bien todos son dolosos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Hay delitos dolosos y delitos culposos. Los delitos dolosos son aquellos en los que el sujeto activo conoce, quiere y acepta el resultado de lo que va a hacer. Es decir, quiero matar a Juanito Pérez, le disparo y lo mato, ¿no? Y los delitos culposos son aquellos en los que el sujeto activo, faltando a un deber de cuidado, no prevé lo previsible o previéndolo espera que no sucede. Esto en términos de los artículos 7 y 8 del Código Penal Federal y también de la teoría del delito penal. De tal manera que, o sea, trasladarnos al tener la culpabilidad o de los delitos culposos o de los tipos culposos nos lleva a hablar, pues ahora sí que se sanciona al que la riega, ¿no? O como decía un maestro, al tarugo, ¿no? No solamente se sanciona al bandido, también al tarugo, al que la riega. No, pues en materia penal fiscal todos los delitos fiscales son dolosos, es decir, que los contribuyentes o los sujetos activos, porque no todos los delitos fiscales requieren sujeto activo calificado, es decir, no se requiere que sean contribuyente, puede ser en la mayoría de ellos cualquier persona que cometa la omisión o realice la conducta típica. Todos los delitos son dolosos, ¿sí? Todos son dolosos. Para que se admitiera que alguno de ellos fuera culposo y que también se cometiera por taruguez, para ser más claros, ¿no?, se requería que estuviera previsto dentro del artículo 60 del Código Penal Federal. En el artículo 60 del Código Penal Federal se establece cuáles son los delitos que se pueden considerar como culposos y por ende aplicarles una sanción de hasta las 2/3 partes de la que le corresponde. Pero no, en materia de delitos fiscales todos son dolosos. Y han de decir, bueno, dolosos, ese de dolo, pues digo, aquí no hay penalistas, entonces voy a dar una explicación más llana para no introducirme a un terreno, además de árido, verdaderamente a veces hasta difícil de entender, porque cuando empezamos a hablar de clasificaciones de dolo directo, eventual, directo de primer grado, de segundo grado, nos perdemos, ¿no? Es la teoría alemana que rige en nuestro país. Pero en fin, les decía, ya los distraje, ¿verdad? Hasta ya me distraje. Les decía que, dice, bueno, son delitos dolosos, me suena que todos requieren engaño. No, el único delito fiscal, bueno, de los principales, por supuesto, el delito de defraudación, de los delitos fiscales de defraudación que requiere engaño es el de defraudación fiscal genérica y uno equiparable que no se usa, que se subsume en el de la genérica. El 108 que dice que comete el delito de contrabando aquel que omita el pago total o parcial de contribuciones mediante engaños, causando un perjuicio al fisco federal, ¿sí? Es el único tipo que requiere de engaño. Los otros, los de defraudación fiscal equiparable, no requieren engaño. Basta con que uno consigne una declaración, en una declaración un dato falso, aunque no lo haga intencionalmente, sino por tarugo, pues para que se integre el tipo. Entonces, pues todo esto nos lleva a preguntarnos si en realidad está bien sistematizado o no las normas que regulan el régimen punitivo fiscal, ¿no? Porque en ese caso, por ejemplo,
el que poníamos de la declaración del IVA. Es más, lo peor del caso es que ahí sí se considera un engaño. ¿Por qué? Porque la autoridad considera que manifestó un dato falso. No, tú tuviste mayor valor de actividad. Igual, ¿usted contador? ¿El de traje azul? Ah, ¿por qué dice no? ¿Qué tiene contra el contador? Es que es difícil llevarse entre contadores y abogados. Les digo, los fiscalistas no. Fíjense que para mí en lo personal al principio sí me causaba así como que era otro tipo de lenguaje, pero ya una vez que encuentra que coinciden en la materia, hasta se hacen amigos. Bueno, entonces decía que licenciado, cuando la presenta en ceros, eso es lo mismo que presentarlo con la mitad. O se robó 50 o se robó 100, ¿no? En este caso, si debía 100 y le puso 0 o le puso 50, pues en un caso, pues aquí es de quantum, ¿no? No de si hay o no lesión. La hay, que es menor o mayor, sí, pero es cuantitativamente, pero cualitativamente no. Entonces, les decía que hasta el año de 2003, o a partir por motivo de la reforma de 2003, el IVA se empezó a pagar mensualmente, con lo que aquellas personas que no presentaban su declaración mensual de IVA no cometían ningún delito, pero el pobre que se equivocaba o que le quitaba la mitad, sacaba la mitad del IVA para pagar el hospital de la abuelita, se iba al bote. Pues la verdad, digo, era un exceso, pero ¿qué dijo la autoridad? No, pues vamos a reformar este tipo para que también la omisión por más de 12 meses de la presentación de las declaraciones mensuales de IVA sean sancionadas penalmente. Pues así se hizo. El Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, o mejor dicho, el Ejecutivo, con el apoyo de la Secretaría de Hacienda, presentó una iniciativa en diciembre de 2011 en la que proponía modificar este artículo, este tipo penal. Creo que desde el origen fue una propuesta con poca técnica legislativa de inicio. ¿Por qué? Porque lo que debieron haber hecho es crear otra fracción y señalar que también comete el delito de defraudación fiscal equiparable quien omita presentar por más de 2 meses la declaración del IVA. No, pero pues yo que les faltaba tinta o se preocuparon por el exceso de tinta en el Diario Oficial de la Federación y dijeron, no, pues en el mismo tipo que habla de omitir la presentación anual del ejercicio, que se refiere a renta, por más de 12 meses, vamos a ponerle o que omita también la presentación de las declaraciones definitivas de IVA. Y dices, bueno, lo convierte desde el punto de vista penal, se convierte en un tipo alternativo. Es decir, si dejas de presentar la anual de renta o las anuales de IVA o las mensuales de IVA por más de 12 meses, pues es delito, o una u otra, ¿no? O sea, el que mate a un hombre o a una mujer comete homicidio, ¿no? Pues los duendecillos en el Poder Judicial, digo duendecillos porque ya ven que luego aquí hay compañeros de la prensa, ¿no? Y creo que así le llaman a los duendecillos, cuando alguien le mete mano y nadie se da cuenta y nadie supo quién tuvo la culpa ni qué fue lo que hicieron. O sea, no estoy hablando peyorativamente de los señores legisladores, de nuestros representantes federales, sino que dijeron, no, ¿para qué le ponemos el O? Vamos a señalar que comete el delito de defraudación fiscal equiparable quien omita presentar por más de 12 meses, sino las declaraciones del ejercicio, así como las declaraciones mensuales, o sea, las de IVA y acciones, omitiendo el pago de las contribuciones. ¿Esto qué significa?
para que se integre el tipo que se requiere? O sea, dejar de pagar las anuales, no dice la anual, porque originalmente el tipo de balada era de una anual, porque en una sola presentábamos renta e IVA. Ahora hay dos anuales, renta y IETU, acuérdense, que se llaman contabilidades diferentes. Entonces el legislador ya no dejó en la declaración, sino las declaraciones del ejercicio, así como las mensuales. Entonces, ¿qué se requiere para integrar el tipo? Pues que dejes de presentar todo, ¿no? Porque cuando tú dices así como, ¿eso qué significa? A ver, muy sencillo. Aquí, en este auditorio, estamos reunidos varones así como damas. ¿Eso qué significa? ¿Unos o los otros o los dos? Cuando, por ejemplo, José Alfredo decía, para tener derecho a la constancia de participación, se requiere, bueno, obviamente que estén aquí, que no se vayan, que no se duerman, así como que se la soliciten a la administración de la Casa de la Cultura. ¿Eso qué significa? Que con que haga cumpla con cualquiera de las cosas, que no se duerma o que nada más asista o que nada más la pida para que le den la constancia. No, se requiere todo. ¿Por qué? Porque esto ya no es ni siquiera jurídico. Recuerdo mis clases de español, de gramática y de lo poco que he alcanzado a estudiar de lingüística, que cuando en el idioma español se utilizan dos términos, estamos ante una locución. Es decir, cuando se utiliza una sola palabra es un término, ¿sí? Pero cuando se utilizan dos palabras para dar contenido a una idea, es una locución. Y en el idioma español no hay ninguna locución conjuntiva, disyuntiva. O sea, el así como, al ser dos palabras, nunca va a poder ser considerado como o, como estaba propuesta la iniciativa del Ejecutivo. Iban a decir, bueno, y este hombre loco que nomás nos está mareando con ideas y puro rollo. No, es que tiene una consecuencia verdaderamente catastrófica para el fisco. Es ahí donde el péndulo se va a la impunidad. ¿Por qué? Por ignorancia de quien reformó la ley. ¿Por qué, contador? Dígame. No, al revés. Póngase en el lado del contribuyente mañoso. ¿Qué hace? Dejas de presentar. A ver, ¿contadora? ¿Por qué tienen que contar los contadores? A ver. ¿Usted es contador? A ver, abogada, ¿qué es lo que pasa? Ilústrenos. Yo tendría que dejar de presentar todo para que hubiera la consecuencia. Ajá. Y si quiere evadir responsabilidad penal, ¿qué hace? Presenta todas. No, presenta una sola. Una sola. Es decir, yo no presento la declaración anual ni de renta, ni de IETU, no presento ninguna mensual definitiva de IVA. Pero eso sí, en el mes que tenga menor valor de actos o actividades, en el más fregado, ahí sí voy a ser bien cumplido, caray. Manifiesto todo el valor de actos o actividades, cantidad a pagar 100 pago. ¿Integro el tipo? No, porque dice dejar de omitir la presentación de las declaraciones mensuales, las del ejercicio y las mensuales definitivas. Eso significa todas. Pero presenté una mensual. ¿Se dan cuenta? Qué triste realidad. Claro, para la autoridad y para nosotros no. No nos quejamos de la impunidad galopante que ha persistido en las últimas administraciones. Pues porque hay impunidad. La impunidad no solamente implica
El robo, la extorsión, las amenazas, la ineptitud también es corrupción. Y a veces es peor la ineptitud que la extorsión y que el robo, como estos casos. ¿Por qué? Porque esto nos afecta a nosotros como contribuyentes. Nos afecta porque ya no queremos que exista tanta impunidad en este país y porque queremos que haya una mejor distribución de la riqueza que tanto afecta en este país. Y para que haya una mejor distribución de la riqueza se requiere una mejor recaudación. Pero también es cierto que para que exista una mejor recaudación también debe haber ejemplos significativos para aquellas personas que omiten grandes cantidades de dinero por pago de impuestos sean sujetas a procedimientos penales. Pero con este tipo de reformas. Pero aparte yo considero, maestro, que el ir haciendo tanta visión de impuestos, y sabemos bien que hay impuestos disfrazados y que viene siendo la misma repercusión del mismo impuesto, salga la redundancia. Yo creo que eso genera tanta evasión. Yo creo que si nos facilitaran más la cuestión del pago de impuestos, que existiera, por decirle, el IVA todo, en todos los productos está. Entonces, que lo incrementaran a lo mejor y que aparecieran nada más uno o dos impuestos, pero que fueran realmente, yo creo que no habría tanta evasión. Bueno, voy a dar contestación brevemente a su planteamiento porque yo le pedí que hiciera intervenir. No, ya quíteselo, por favor. En términos de nociología, es decir, de estudio del conocimiento, dicen que existe, y también de política, de ciencias políticas, existen varios tipos de política, ¿no? Y a lo que usted se refirió en este momento es a una política tributaria de recaudación. Tiene toda la razón, pero creo que en este caso estamos ante un caso de política, no política, sino también de política criminal. ¿Sí? Todo derecho penal y también el derecho fiscal es represivo y tiene por finalidad que el individuo no actualice las normas. El Código Penal Federal no le dice no mates, no, dice que impondrán de 8 a 20 años de prisión a aquel que prive la vida a otro, ¿no? Fíjense, con tanta reforma que ha habido, deberían de poner aquel que prive de la vida a otro u otra, ¿no? Se olvida, no va a salir ahí un visto, ¿no? Pero bueno, eso, comentario al margen, ¿no? El artículo 108, 109 y los delitos de contrabando 102 y el equiparable 105 no dice que no dejes de pagar contribuciones o cuotas compensatorias. Dice que al que no las pague habrá una consecuencia, ¿sí? Toda norma penal trae primigeniamente una prohibición, pero una prohibición que está basada en un principio de prevención general. Es decir, la norma dice que si no lo haces, te sanciona. Y cuando lo haces, hay una prevención especial. Te impongo una sanción y te prevengo. ¿Para qué? Para que ya no lo vuelvas a hacer, ¿no? Pero bueno, esos ya son temas de la dogmática penal y no propiamente de lo fiscal y de lo penal fiscal. De ahí se dan cuenta que cuando se entrelaza lo penal con lo fiscal, dice, bueno, de repente les hablo de lo penal, de repente les hablo de lo fiscal, de repente vamos penal fiscal, pero este punto medio del penal fiscal es la especialidad a la que me refiero y que le reitero que es necesario conformar en este país, y no por un interés personal, profesional, egocéntrico, no, por un bien social, para evitar estos excesos, abuso de poder e impunidad. Bueno, estos son unos casos que representan que la falta de estudio y o del entendimiento de esta materia compleja
y coyuntural desde el punto de vista técnico de lo fiscal con lo penal, pues implica estos problemas, o sea, este tipo de problemas, que no traen más que como consecuencia pues, impunidad y excesos, como les decía. Me gustaría, no sé si quieren que les ponga otro ejemplo, ¿sí? Y después que pasemos a hacer el análisis de distinción, análisis y o distinción de lo que es la defraudación fiscal genérica y la equiparable, ¿sí? ¿Tienen tiempo? Sí. Bueno, avísenme quién está durmiendo, ¿no? Por favor. Digo, para que no leen la constancia, ¿no? Sí, por eso. Nada más por eso aguantan, si no ya se hubieran ido algunos de ustedes. Bueno. Les voy a poner otra presunción. Hay varias presunciones. En materia fiscal, hay un autor, no recuerdo, está citado aquí en mi libro, es un fiscalista que dice que las presunciones, tal como lo señalaba al exponer lo relativo a la presunción de contrabando, derivan de la imposibilidad o de los obstáculos que tiene la autoridad para llegar a comprobar ciertas conductas u omisiones por parte del contribuyente, y que estas presunciones no vienen sino a convertirse en realidades que se toman como verdaderas, como auténticas, para poder iniciar procedimientos administrativos o penales. Y a eso voy. Hay una presunción reciente. En un libro anterior de su servidor, se llama Defraudación Fiscal, analizo el delito de defraudación fiscal y sus equiparables, pero también analizo las consecuencias analizo lo que es la firma electrónica avanzada y sus implicaciones en materia penal fiscal, en materia de defraudación fiscal. A partir del año 2004, creo que sí es el 2004, es cuando se hace ya casi generalizada la obligación de presentar las declaraciones por vía electrónica. ¿Es correcto, contador? Esto, claro, tiene un antecedente. Primero, ya no admitían pagos en efectivo, ya no admitían pagos con cheque, sino transferencias electrónicas. Ese fue el antecedente. ¿Saben por qué o no? ¿No saben por qué? No, porque se robaban las contribuciones, o los del banco, o los contadores, la verdad, con todo respeto, digo, ¿sí? En ese entonces, a mí me tocó estar de director general jurídico de la Tesorería de la Federación, y hubo muchos casos multimillonarios en los que el contribuyente de buena fe le decía a su contador: oye, ¿saben? Eran declaraciones en papel, ¿no? Sí. Entonces, pues, lleva el contador, lo firmaba el contribuyente, persona física o presidente del consejo administrador o administrador único de la persona moral, llenaba, firmaba, se lo daba al contador, le daba un cheque, ya no digo efectivo, no, cheque, ¿sí? Ahí iba el contador, ¿no? Al banco, a la ventanilla, y iba con el cajero, ¿no? Y en términos del artículo 32B, si mal no recuerdo, el banco todos los bancos tenían convenio con la Tesorería de la Federación, de tal manera que prestaban este servicio, sin digo reciprocidad porque los bancos prestaban ese servicio de recibir
las contribuciones y jineteaban el dinero 3 días. Y hasta el tercer día lo enteraban a la tesorería de la federación. Ahora ya cambió porque son unos convenios que implican a veces también pago, etcétera, etcétera. Y además ya no es nada con cheques, pues son pocas las cosas, salvo el pago de derechos, el formulario 5, ¿qué? El D5 de derechos para el pasaporte es el 5, ¿no? También, entonces, ¿qué era lo que pasaba? Está muy frío, ¿no? Es que los quieres mantener despiertos. Ya viste que ellos están, ¿no? Ya está apagado. Sí, pero nos vamos a enfermar. Mejor que se duerman algunos. ¿Y qué pasaba en algunas ocasiones? Pues sí, que llegaba y en algunas ocasiones, pues sí, el contador también de buena fe iba con el cajero del banco, le daba el chequecito y el cajero del banco tenía 2 sellitos, uno bueno y uno malo. Pues más, a veces le ponía el bueno, ¿no? ¿Y qué hacía con ese cheque? Pues abrían cuentas a nombre de la tesorería de la federación, ¿sí? A nombre de la muchas cuentas se abrieron a nombre de la tesorería de la federación. Iba Juanito Pérez a un banco, soy Juan Pérez y presento aquí un poder, y pues los bancos con tal de abrir cuentas, pues sí, venga tu reino, ¿no? Abrían cuentas y entonces ¿qué es lo que hacía el cajero? Pues ese chequecito le depositaba en la cuenta de la tesorería de la federación, donde él aparecía como persona autorizada para firmar cheques, y de ahí se volaba la lana, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? Pues hacían auditorías. Bueno, este es un caso. En otro caso, ni siquiera llegaba al cajero, el contador se lo clavaba. Es más, le decía, no, es más, dámelo a mí en efectivo, dámelo a mí un cheque al portador. Dame un cheque al portador, yo veo porque tengo que hacer aquí unos movimientos y yo te lo pago en efectivo, sí, cómo no. Se lo clavaba el contador y nunca llegaba ni al cajero. Y cuando llegaba al cajero, pues le digo, o le ponía un sellito falso. ¿Qué? ¿Dónde se va, compañero? ¿Con la domadora? La domadora, no, váyase. Pero para la próxima, escoja bien a la domadora. Bueno. O le ponía otro sellito, les decía. Entonces, y se desviaba el dinero. Pero había otros casos en los que, bueno, detectamos que pues, estaban abriendo cuentas a nombre de la tesorería, y mandamos circulares a todos los bancos, a todas las instituciones financieras del país, donde dijimos, a ver, no puedes abrir ninguna cuenta a nombre de la tesorería de la federación, salvo que te la pida este o este. Punto. Y antes de que la apertures, me avisas a mi tesorería de la federación para darte el visto bueno. Está bien. Bueno, pues bajó un poco. ¿Pero qué siguieron haciendo estos bandidos? Pues agarraban el cheque, eran cheques nominativos a nombre de la tesorería de la federación, y entonces ¿qué era lo que hacían? Pues agarraban el cheque y así le rascaban la T y le ponían mesonería de la federación. Palabra, es en serio, no se rían, no es chiste, sí, bueno, suena chistoso, pero fue cierto. Había cuentas aperturadas a nombre de la mesonería de la federación, y así se desviaron muchos recursos, muchas contribuciones. ¿Y qué era lo que pasaba? Llegaba Hacienda y le decía al contribuyente, oye, ¿no has pagado? No, ¿cómo que no has pagado? Mira, si aquí está mi sellito, ¿no? Ese sellito o es chafa o es chafa o es bueno, pero no llegó, porque le borraron. Y dice, pues a ver el cheque, no, pues sí, apareció cobrado acá en la mesonería de la federación. Entonces fue por eso que dijeron, no, pues para todo que el pago sea electrónico, para que no se lo vayan a clavar. Bueno, y ese fue el origen que dio luego como consecuencia, y que con la finalidad de evitar este tipo de malos manejos, y también supuestamente facilitar el pago de las contribuciones, que las declaraciones se presentaran vía electrónica. Y es así que a partir de 2004, pues la mayoría de las declaraciones se presentan vía electrónica,
¿Y a través de qué mecanismos se presentan? Ya sé, y electrónica, sí, pero por internet. ¿Pero utilizando qué? Firma. ¿Nada más la fiel? O la CIEC, efectivamente. La fiel o la CIEC. Entonces, ¿qué fue lo que dijo la autoridad hacendaria? Ahí sí yo me opuse completamente. No me hicieron caso y bueno, pues ya ven las consecuencias, ahorita se los voy a explicar. Y no me hicieron caso porque yo era subprocurador fiscal de la Federación. Dijeron, no, pues bien sencillo. El que cualquier acto que presente, que realice, cualquier declaración que presente el contribuyente utilizando la fiel, en términos del 19A del Código Fiscal de la Federación, se presumirá, sin que admita prueba en contrario, que la presentó el presidente del Consejo Administrador de la Administración, administrador único o la persona que lleve la dirección de la empresa. Primero, como lo señalé en ese libro, digo, pues es un artículo inconstitucional, y es un artículo inconstitucional porque no solamente viola el principio de presunción de inocencia, viola el principio de la garantía de audiencia. ¿Por qué? Porque ni siquiera le dan oportunidad al contribuyente de presentar una prueba en contrario. El debido proceso implica no solamente que la persona sea notificada, emplazada a juicio y que ofrezca pruebas, sino también que se la reciban, y en este caso ni siquiera se la reciben, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que le imputaran a una persona la responsabilidad nada más porque tenga fiel? A ver, y sobre eso me detengo un momento. Primero, ¿quién puede tramitar la fiel? ¿Perdón? ¿Con facultades para qué? ¿Apoderado legal con facultades para qué? Actos de administración, no, actos de administración con puro permiso. Entonces, el presidente del consejo de administración de una empresa, una persona moral, le dice a un apoderado, que puede ser un gestor cualquiera, puede ser un abogado, el que la lleva a los juicios laborales, puede ser su secretaria, le dice, ve y tramita la fiel, y la tramita, ¿sí? La fiel, la persona moral. Entonces, por un lado, la tramitó X persona, que ni siquiera, a lo mejor ni siquiera aparece en la nómina de la empresa, ni tiene relación laboral. Y por el otro, está la presunción que dice, oye, si se utilizó la fiel, la responsabilidad es tuya, presidente del Consejo de Administración. Digo, se me hace una aberración. ¿O no? Pero, afortunadamente, esto ya fue resuelto de acuerdo al planteamiento que yo desde inicio, desde antes de que presentaran la reforma a legislativo, creo que ahora ya hicieron caso, ya lo reconocieron en jurisprudencia obligatoria de la Corte, en la que señala que esta presunción del 19A, que dice que los actos realizados utilizando la fiel no admiten prueba en contrario y se presumirá que se presentaron por el que lleva la dirección de la empresa, dice que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el SAT, de acuerdo con sus sistemas y con la información que tiene, posee la capacidad técnica y operativa para conocer el vínculo entre la persona que tramitó la fiel, el vínculo con la empresa y el acto realizado. Pero además, más concreto, dice, no es jurisprudencia, miento, son dos tesis de la primera sala. Pero esas dos tesis señalan que en tratándose de delitos fiscales, esta presunción no aplica, porque además es violatoria del principio de presunción de inocencia. No hizo relación a la garantía de la audiencia, pero bueno,
ya señaló que es inconstitucional. Pero esto no queda ahí, amigos y amigas, porque si no luego, y estando la corte me pueden requerir, ¿no? Por eso cuando hice referencia al homicidio dije otro u otra. Usted, contador, dice, y acertadamente, que las declaraciones se pueden presentar con fiel o con ciego. Y si la presenta con ciego, ¿qué pasa? Pues el contador es el que sabe. ¿Perdón? ¿Su contador es el que sabe? ¿Cómo que su contador? Si usted es contador. No. La clave sí es más sencillo de sacar la ficha, porque la sé nada más con... Sí, ya lo sé. A lo que voy, contador, es, tiene dos instrumentos, la fiel o la ciega. Ya dijeron, la fiel no aplica en materia penal, no le puedes aplicar esa presunción de que se considera que los actos realizados con fiel se deben imputar sin que admita prueba en contrario al administrador de la empresa. No aplica. Pero, por otro lado, y adicionalmente, si se presentó con ciego, ¿a quién le imputan la responsabilidad? ¿Por qué? ¿Quién? El contribuyente. ¿Cómo se tramita la ciega? Con identificación y correo. ¿Presencialmente? Sí. Presencial no, antes se podía hacer de vía electrónica. Antes era la ciega. La ciega, cierto. Ahora la bueno, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Cuando la autoridad hacendaria presenta una querella, dice, a ver, la empresa, en tratándose de personas físicas, la responsabilidad ahí sí no hay para dónde hacerse, ¿no? Ni modo que diga que su abuelita o su mamá, o si es contribuyente persona física, pues es él el responsable, ¿no? Pero en tratándose de imputar responsabilidad a los administradores de las personas morales, ya vimos que tenemos dos instrumentos. Uno, la fiel, que es inconstitucional y que dice que esa presunción, bueno, y la Corte dijo que esa presunción no aplica. Y si le presentaste con ciego, dices, bueno, pues vamos a ver quién la tramitó, cómo se tramitó, pero en todas las querellas que presenta la Secretaría de Hacienda por defraudación fiscal, en ninguna se especifica cómo se presentó la declaración. Entonces, ¿cómo le van a imputar la responsabilidad al administrador, al apoderado, al contador, al director de finanzas de una empresa, si ni siquiera están señalando y acreditan con qué se presenta la declaración, si con ciego o con fiel? Y peor aún, ustedes saben que por cuestiones de la prescripción, pues de la prescripción de la acción penal de delitos fiscales, pues se llegan a instaurar los procedimientos penales 5, 6, 7, 8, hasta 10 años después de que se consume el ilícito o que se lleva a cabo la facultad de comprobación. ¿Y qué es lo que sucede? Pues la autoridad fiscal solamente tiene obligación de mantener la información 5 años. Entonces, cuando el Ministerio Público o el investigador o el adscrito se voltean con Hacienda y dicen, oye, a ver, infórmame quién tramitó, cómo se presentó la declaración, pues en algunas ocasiones dicen que no saben. Y cuando llegan a saber con qué se tramitó, le dicen, bueno, se le pregunta, ¿quién la tramitó? Dice, no, eso yo no lo tengo porque pues, solo tengo obligación de conservar los archivos 5 años. ¿Cómo le van a imputar la responsabilidad? ¿Cómo ven? Está interesante, ¿no? Pues como se trata de probable responsabilidad más que un principio de exacta aplicación de la ley, es una cuestión de prueba, ¿no? O sea, con independencia de la inconstitucionalidad de esta imputa del 19A, estamos ante una cuestión de prueba, de demostrar quién hizo qué, no si la conducta
encuadra en el tipo o no, sino quién lo hizo. Y tratándose de delitos, para analizar el delito, tanto a nivel de investigación como proceso, se tiene que estudiar el cuerpo del delito, es decir, los elementos del tipo, objetivos normativos, y por el otro lado, la responsabilidad, que es la participación de la persona, el sujeto activo. Y en este caso no estamos ante un elemento del cuerpo del delito por atipicidad, como los ejemplos que poníamos hace un rato, sino estamos ante un problema de participación, de la responsabilidad. ¿Sí? Bueno, esos son algunos ejemplos. Yo quisiera cerrar con un tema que a lo mejor para la abogada, por la cara que pone, es muy sencillo. Ya lo conocen. Además, ¿usted es fiscalista, penalista? No, la abogada. Ah, yo había entendido que eran. Son contadores, pues están juntitos. Muy bien. En un considerable porcentaje de los procedimientos penales instaurados por delitos fiscales, no se sabe a ciencia cierta a qué se refiere el resolutor o el integrador de la averiguación cuando hace una determinación. Mezcla IVA con renta y defraudación fiscal genérica con defraudación fiscal equiparable. Entonces son unos mamotretos, unos engendros que la verdad es que nadie entiende. Y la verdad, como litigante, pues la verdad, bueno, pues por ejemplo, una consignación así, o una querella, o una orden de aprehensión, está muy fácil porque está muy mal armada. No, ¿cuál fácil? Está muy difícil porque está hecha, es un mamotreto que desde el inicio hasta el final, o sea, no se entiende. Entonces tienes que plasmar 17 conceptos de violación, por ejemplo, en lugar de 1 o 2. ¿Y por qué 17 si con el primero lo sacas en base al principio a la jurisprudencia de la Corte, que es que con el primer concepto de violación ya no tienes necesidad de estudiar los demás? Pues por seguridad de tu cliente, ¿no? Le avientan los 17 conceptos. Bueno, hablemos brevemente sobre la defraudación fiscal. ¿Están cansados? ¿No? ¿Qué hora es? Además llegamos tarde, ¿no? No, llegamos, aquí Néstor, José Alfredo y yo, por eso primera persona del plural. Bueno, pues hay algunos de ustedes. Bueno, ¿qué es la defraudación fiscal? La defraudación fiscal siempre implica la omisión del pago de contribuciones o el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, y no precisamente por un contribuyente. Y digo no precisamente por un contribuyente porque también hay jurisprudencia de la Corte que señala, como decía hace un momento, que salvo algunas excepciones, la mayoría de los delitos fiscales no requieren del sujeto activo calificado, no se requiere que sea contribuyente. Basta que se acredite que una persona llevó a cabo una conducta con la cual se integró un tipo por defraudación fiscal o su equiparable para que se haga acreedor a una sanción tipificada como delito fiscal. Perdón, pero ya se me resecaban hasta los labios. Disculpen. ¿Perdón? ¿Cómo? Aunque no hay de color. ¿Qué pasó, compañero? A
Acuérdese lo que resolvió la Corte ayer, ¿eh? No me estoy ubicando en el supuesto, pero acuérdese lo que dice. La primera sala. Esa noticia sí la viste, ¿verdad? Así, lo que es morbo, y todo el mundo lo ve. Lo sustantivo, nada. Lo importante, nadie lo estudia, pero esas cosas sí. Bueno, entonces les decía que la defraudación implica la omisión del pago de contribuciones o aprovechamiento indebido de un beneficio fiscal. Pero, ¿cuál es la defraudación fiscal y cuál es la defraudación fiscal equiparable? ¿Alguien la sabe distinguir? No. La defraudación fiscal genérica está contenida en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Y si nos remitimos a su texto, señala más o menos lo siguiente, que dice que comete el delito de defraudación fiscal quien omita el pago total o parcial de contribuciones o se haga de un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. ¿Sí? ¿Perdón? Perdón, a través del uso del sí, mediante engaños. Sí, una de las cosas más importantes. Ahora bien, este delito es el de defraudación fiscal genérica. Y el de defraudación fiscal equiparable es el contenido en el siguiente artículo, en el 109, que actualmente tiene 8 fracciones, de las cuales 7 están vigentes. Y sanciona, dice que se sancionará con las mismas penas del delito de defraudación fiscal en las 7 fracciones. ¿Cuál es la diferencia entre uno y con respecto del otro? La primera gran diferencia fue la que apuntó acertadamente el licenciado, que yo había omitido en la descripción del título. El delito de defraudación fiscal genérica es de los pocos delitos fiscales que requieren engaño.